Hola, hola, buenas tardes. Arratsaldeon, os damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos a las personas que estáis aquí en el reencuentro del ciclo que desde que estuvo Maffer han pasado unas cuantas semanas. María Fernanda Amporo, a la que le mando un beso. Llevo tu anillo, el que me regalaste. Y antes de presentar a María, a quien personalmente adoro y estoy muy feliz de que esté aquí, hoy no está con nosotras Carolina Otamendi porque está fuera. Y bueno, ya sabéis que es la otra mitad de este proyecto y de unos cuantos ya que emprendimos en 2019. Y bueno, pues quería dedicarle unas palabras. Quería decirte que estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho. Creo que hemos iluminado un poquito la escena cultural feminista de esta ciudad. Y bueno, pues sobre todo estoy orgullosa de haberlo hecho juntas, de haber puesto siempre en los momentos difíciles la amistad por delante, de haber sabido cuidar y respetar lo personal, ¿no? Que es lo que al final importa y lo que quedará pues cuando algún día terminen estos trabajos. Entonces nada, Carol, que un beso, que sé que lo estás viendo por streaming, que te quiero mucho. Y hola, María, buenas tardes. Hola. María es una autora fundamental en el panorama literario. Como ya sabéis, me consta que aquí estáis bastantes lectoras suyas. Y ha ido desplegando una carrera fascinante que comenzó en 2018 con esa joya que es Historia de España contada a las niñas, que es un libro audaz, un artefacto brillante, ¿no? Que desde la ficción para articular una reflexión sobre las violencias machistas, pues de lo mejor que yo he leído en estos últimos años. También tiene 2 libros ilustrados preciosos, Her Story, una historia ilustrada de las mujeres, y Sex Book, una historia ilustrada de la sexualidad, en coautoría con Nacho Segarra e ilustrados por Cristina Daura. También está María presente en la antología Ya no recuerdo que quería ser de mayor, y también recientemente en el volumen 7 de esa fascinante serie que está haciendo la editorial Con tinta me tienes, en este caso el volumen 7, que se llama Amor roto, y María está presente en esa edición con un cuento. ¿Es un cuento, no? Bueno, un experimento. Es una vomitera. Y a finales de 2021 aparece ese grandísimo libro de relatos que es No era esto a lo que veníamos, y que lleva siendo desde entonces uno de los libros, yo creo que del momento, ¿no? Porque es un libro que ha contado con muchísimo éxito, tanto de críticas, reseñas, como de público y de ediciones. No sé, no lo iba a mirar justo antes de venir, pero se me ha olvidado. Lleva, no sé si 3 o 4 ediciones, 3 ediciones, sí. Lo cual es muchísimo, además, teniendo en cuenta que los cuentos siguen siendo un género a los que los lectores y las lectoras les cuesta llegar. Y ese libro, si no lo habéis leído, os digo que por favor os hagáis con él. Yo creo que es brillantísimo, es uno de los mejores diagnósticos del desasosiego contemporáneo que yo he leído. Son unos cuentos increíbles, es un libro maravilloso. Y bueno, además de todo eso, María es una de las personas más amables y más buenas y más divertidas que yo he conocido en el panorama literario. Para mí es un privilegio ser su amiga, trabajar con ella, quererla y seguir haciendo cosas con ella. La hemos tenido en Letraridas, la tuvimos este año también dando un taller en el taller de Pensar la Escritura. Y bueno, María, ¿qué te voy a decir? Pues que te quiero mucho, que te admiro mucho, que es una gozada reencontrarnos en el ciclo contigo, y que bueno, que tienes aquí a gente que te quiere mucho. Me consta que eres muy leída en Pamplona. Y nada, le vamos a dar un aplauso grande. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nerea, muchísimas gracias, Carol, por invitarme, que además hacéis que Pamplona sea una especie de segunda casa para mí, algo muy inesperado en mi vida. Y muchas gracias a todas por venir. Además es súper guay veros algunas las caritas, que hacía mucho que ya no. Y bueno, tengo que decir que... ¿Se me oye bien? ¿Así perfectamente? Vale. Tengo que decir que esta conferencia me pone bastante nerviosa, puede que de las que más nerviosa de las que he dado en mi vida, porque me parece un reto muy difícil hablar de una autora a la que admiro como Siri Husbeth y casi imposible bucear en su literatura y explicaros sus costuras porque evidentemente yo no las conozco, ¿no? Así que debo deciros que en esta conferencia no voy a hablar exactamente de Siri Husbeth, sino, parafraseándola a ella, de mi Siri Husbeth. En La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que es una recopilación de artículos de no ficción, que es uno de sus libros que más me gustan,
Aunque para ser sincera tengo que decir que hay un par de artículos que se me escapan, ¿vale? Porque es verdad que Siri Husbeth es de las autoras más sesudas de las que han conseguido como integrarse dentro del mainstream literario, lo cual es un logro absoluto, y por otra parte a veces pues durante un par de párrafos estás muy desconcertada, ¿no? Bueno, pues en este libro Siri habla de una artista que me encanta y sobre la que luego hablaremos bastante, que es Louise Bourgeois, y presenta su texto diciendo esto. Esto que voy a leer es un poco farragoso, ¿vale? Así que voy a intentar leerlo despacio y es posible que se haga un poco largo. Cuando Emily Dickinson leyó en el periódico que George Eliot había muerto, escribió una carta a sus primos. Jamás olvidaré el aspecto de las palabras allí impresas. Su rostro en el ataúd no habría podido transmitirme así la eternidad. Ahora es mi George Eliot. En 1985, la poeta estadounidense Susan Howe publicó Mi Emily Dickinson, cuyo título remitía al homenaje personal que le hizo Dickinson a Eliot. Continuó esta tradición, esto lo dice Siri Husbeth, ¿vale? No yo, utilizando el pronombre posesivo para reivindicar como mía a una gran artista, a Louise Bourgeois. Ella también es, naturalmente, de ustedes. Pero ahí es a donde voy. Mi Louise Bourgeois y la suya tal vez estén emparentadas, pero dudo mucho que sean gemelas. Desde hace tiempo sostengo que la experiencia en el arte se da en el encuentro entre el espectador y el objeto artístico. Nos acercamos a la obra de arte con nuestro yo y nuestro pasado, que comprende no solo nuestra sensibilidad e inteligencia, sino también nuestros prejuicios y puntos débiles. Así que en esta conferencia lo que voy a hacer es hablar de mi Siri Husbeth, del encuentro entre ella y yo, de lo que ella como autora es para mí y de las cosas que de alguna manera tenemos en común, lo cual es también muy complicado porque ella es una mujer probablemente superdotada de 1,80 a la que le han dado el premio Princesa de Asturias, y yo una divorciada de 34 años que toma ansiolíticos porque se le cae el pelo, y además me quedo dormida leyendo a Susan Sontag. Pero, aún así, hay varias cosas que me unen a Siri y esas son las que van a estructurar esta charla. La obsesión por la identidad, el arte contemporáneo y la creación artística, el feminismo y la salud mental. Lo primero que me puse a pensar a la hora de preparar esta charla, aquí tenéis los libros de Siri, en realidad no están todos, falta el nuevo, que el de padres y madres, etc. Y creo que falta un ensayo anterior, pero bueno, están los que me he leído, ¿de acuerdo? Por no tirarme el pisto así con más. Bueno, lo primero que me puse a pensar para preparar esta charla fueron los motivos por qué, entre tantas autoras, ¿no? Había elegido a Siri Husbeth, por qué es ella una autora tan importante para mí. Y la verdad es que no es solo por el contenido de sus libros, sino también por el momento de mi vida en el que han caído en mis manos. Los libros de Siri me llegan siempre en momentos muy definitorios de mi existencia, como si esperasen a que de verdad necesitara su lectura. Más que una autora fetiche, que también, Siri sería una especie de animal totémico que se me aparece cada vez que tengo que atravesar un desierto. Y ahora, bueno, esta es mi Siri Husbeth. Y os voy a dejar con esta imagen de Siri Husbeth como animal totémico un rato, ¿vale? Para que podáis asimilarla. Voy a cumplir con los pormenores biográficos para quienes no conozcan a Siri Husbeth, que supongo que serán pocos casos, y que podáis haceros una idea de la criatura literaria que vamos a tratar aquí. Siri nació en Minnesota en 1955, así que tiene ahora 67 años. Es de madre noruega, a lo que probablemente debe esa actitud tan extremadamente polite que luce siempre, que debo decir que además es una de las cosas que no compartimos. Se graduó en Historia, yo en Historia del Arte, y se doctoró en Literatura Inglesa con una tesis sobre Charles Dickens. Una de las cosas extraordinarias de Siri Husbeth es que es todo lo contrario a una persona de nicho. Es como una especie de mujer del Renacimiento. Siendo muy joven se empezó a interesar por la psicología y por la neurociencia, y se formó en neurociencia de manera autodidacta, y de hecho ha llegado a publicar en revistas científicas de renombre. Esto que he dicho así parece como cualquier cosa, como que no deja poso. A mí me parece una de las cosas más alucinantes que puede hacer alguien, ¿no? Como formarte a ti misma en una disciplina como es la neurociencia. O sea, yo en el confinamiento intenté aprender a hacer punto y me bajé como 8 cursos de doméstica y no lo conseguí, ¿vale? Y esta tía estaba publicando en revistas científicas simplemente habiendo leído y acudido a congresos. O sea, es un cerebro. Siri tiene una obsesión muy importante, que es algo que la define mucho, por borrar las dicotomías, no solo en lo que se refiere al género, que también, sino en cuanto a esa concepción tan dividida que hemos establecido entre humanidades y ciencias.
En este ensayo y en Los espejismos de la certeza, que es otra recopilación de artículos, hace un alegato por el conocimiento ecléctico y por generar alianzas entre artistas y científicos. Y de hecho ha participado en numerosos congresos que tratan de vincular estas dos ramas del saber, que a sus ojos no deberían ser dos ramas, sino como una especie de totum revolutum que se alimentara el uno del otro. Es por eso que leer a Siri Husband es muy enriquecedor, porque su literatura es un pastiche de miradas muy diversas. Ella es una erudita por encima de todo, y creo que si hay algo que podamos decir de sus libros es que no se limitan a entretener, sino que estimulan el intelecto, las ganas de leer, las ganas de conocer a otros autores y autores, de leer sobre ciencia y al final un poco de salir de nuestra zona de confort como consumidoras de información. Y bueno, ahora que hemos presentado un poco a la Siri Husband colectiva, ¿no?, la Siri Husband de todos, vamos a por mi Siri Husband y nos vamos a despedir de esta imagen tan sensacional. Vale. El primer libro que leí de Siri fue El mundo deslumbrante. Lo leí al poco de que apareciera en librerías, en 2014, y fue un libro muy revelador para mí y que de hecho considero parte de mi identidad, tanto como lectora como productora de contenido, que es una expresión que odio, pero si alguien tiene otra me la puede prestar, por favor. Debo decir que a día de hoy para mí El mundo deslumbrante sigue siendo su mejor novela y que reúne la mayoría de sus leitmotivs literarios hiperdesarrollados. En Un mundo deslumbrante, Siri relata la historia de una mujer, Harriet Barden, que es conocida en vida como esposa de un marchante de arte muy poderoso, que es Felix Lord. Harriet, además, es madre de 2 hijos, es anfitriona de cenas que reúnen como a lo más del mundo cultural neoyorquino, y además es mecena de artistas. Es una de esas mujeres que pertenecen al mundo de la cultura, pero de manera periférica, porque históricamente a las mujeres se les ha dejado rondar ese mundo, ser de alguna manera satélites de los artistas, ¿no?, como esposas, amantes, musas, asistentes o incluso productoras de las obras en la sombra, pero nunca sus protagonistas y desde luego nunca las depositarias del interés del público. Harriet Barden, además de todas esas tareas periféricas, es una artista conceptual de talento, pero su obra pasa completamente inadvertida. Entonces decide poner en marcha el experimento que es la columna vertebral de esta novela. Crea 3 figuras de artistas masculinos, elige a 3 hombres reales de carne y hueso para representarlos ante el público y expone su obra a través de ellos. ¿Qué sucede? Que de inmediato la mirada del público hacia la obra de Harriet, que la obra sigue siendo la misma, cambia, y los 3 se convierten en jóvenes promesas del mundo del arte y reciben muchísima atención mediática. Siri habla a menudo de cómo las expectativas realmente condicionan nuestra percepción de lo que consumimos, y habla de un experimento científico que a mí me encanta, en el que se demostró que los voluntarios disfrutaban más del vino de una botella marcada con un precio muy elevado que de una marcada con un precio barato, aunque ambas estaban rellenas con el mismo vino. Y no me refiero a una opinión, no me refiero a que ellos luego dijeran sí, efectivamente me ha gustado más la cara, sino que realmente se vio que las áreas del cerebro que corresponden al placer se activaban más cuando consumían la que pensaban que tenía que estar más buena, ¿no? Entonces, hasta ese punto somos esclavos de nuestras expectativas. El mundo deslumbrante comienza así. Todas las creaciones intelectuales y artísticas, incluso las bromas, las ironías o las parodias, tienen mejor recepción en la mente de las masas cuando éstas saben que en algún lugar detrás de una gran obra o de un gran engaño se encuentra una polla y un par de pelotas. Hoy probablemente algunas evitaríamos eso de las masas, ¿no?, porque nos suena ahora ya un poco clasista, y también me imagino que nos cuestionaríamos lo de la polla y el par de pelotas un poco por genitocentrismo, etcétera, lo cual no hace en absoluto que esta frase no sea totalmente cierta a día de hoy, ¿no? El mundo deslumbrante es una obra muy posmoderna, tanto en contenido como en formato, y nos presenta a una escritora que, una vez muerta Harriet, la protagonista, está interesada en reconstruir su vida, y entonces empieza a recopilar sus diarios, los testimonios de quienes la conocieron, cartas, críticas, artículos de la época, etc. Y así vamos descubriendo el juego de máscaras y de falsas identidades que utilizó Harriet para enfrentarse a las dinámicas machistas del mercado del arte. A nivel de estilo, yo creo que es un desafío para las lectoras porque el relato es hiperfragmentario, es muy polifónico, pero a la vez Siri consigue una cosa
increíble, que es extraordinariamente entretenido, porque al final es una novela que juega a la novela de detectives, ¿no? Que es otro gran logro de Siri como autora, que es moverse entre el thriller y la novela intelectual para conquistar a lectores que a lo mejor de otra manera no se habrían sentido tan interpelados, ¿no? por sus textos. Esta estructura de la reconstrucción de la identidad de alguien, Siri la usa muchísimo, como en Elegía para un americano, donde dos hermanos tratan de reconstruir la identidad de su padre tras encontrar una nota que parece aludir a un crimen o algo oscuro que éste cometió, o en Todo cuanto amé, donde el protagonista trata de reconstruir la vida de un pintor, o en Recuerdos del futuro, donde juega un poco a eso con la protagonista, que es una escritora que se obsesiona con la vecina de al lado. Es una estructura que a mí me encanta, me parece muy resultona y que comparten muchas obras que me fascinan. Lo hace Nabokov en La verdadera vida de Sebastian Knight, lo hacen en el guión de Velvet Goldmine, que está como libremente inspirado en la vida de David Bowie. Y hay otros casos muy curiosos de este estilo, como La noche de la pistola de David Carr, en la que el propio autor trata de reconstruir su pasado y su identidad porque fue cocainómano durante unos años y entonces no recuerda esos años de su vida, ¿no? Entonces va recurriendo a testimonios de conocidos y de desconocidos con los que se topó, a documentos legales, denuncias, etcétera, para averiguar cómo era él en ese momento y si efectivamente, como alguien le dijo, aunque él no lo recuerda, un día apareció en público con una pistola. Es un poco como lo que hace Gabriela Wiener en Dicen de mí, cuando entrevista a amigos, familiares, etcétera, para ver cómo es ella, ¿no? Vista desde los demás, aunque a ella no le ha hecho falta ser cocainómana para hacer eso, así que estupendo. Cuando leí Un mundo deslumbrante, yo estaba estudiando Historia del Arte en la facultad y sentía una gran incomodidad respecto al temario por la falta de nombres femeninos y sobre todo por la falta de una explicación a este respecto. O sea, ni siquiera nos hablaron de temas tan básicos como los seudónimos masculinos, cosa usual y súper conocida dentro del mundo del arte, ¿no? Ahí tenemos a las hermanas Bronte, a Martine Aurore Dupin, que es en realidad, que usaba el nombre de George Sand, o a mujeres que por tendencia propia o como manera de no ser miradas con condescendencia, llevaron vestimentas masculinas, como Rosa Bonheur en España, que además cultivaba géneros pictóricos asociados a los hombres, porque a las mujeres se les reservaban escenas domésticas, etc. Bueno, esta falta de reflexión o de interés por explicar la enorme laguna femenina en el temario académico, confluyendo con lecturas como Un mundo deslumbrante y el punk de las Riot Girls y Bikini Kill y sus fanzines, y el hecho de que yo acababa de introducirme en la asamblea feminista, me llevaron a preparar mi primer proyecto de activismo estando en cuarto de licenciatura, que era ¿Quién coño es?, y que yo entiendo como absolutamente relacionado con haber leído El mundo deslumbrante en ese momento. Os explico el proyecto súper rápido. Lo primero que hice fue diseñar una plantilla que era común para todos los carteles. Cada cartel hablaba de una mujer artista y con esto empapelé el Departamento de Historia del Arte de la facultad para pedir a los profesores y las profesoras que incluyeran una perspectiva de género dentro del temario. Os pongo aquí los carteles eran así, aquí hay uno de Jenny Holzer, que es una artista que incluye sus mensajes como en dispositivos publicitarios, etcétera, para que nos lleguen como de una forma que estamos ahora acostumbrados a consumir. Cada mes lanzaba un cartel distinto y además podían descargarse e imprimirse para que quienes quisieran colaborasen. Era 2015, que no sé si os acordáis de 2015, pero el feminismo empezaba a ser como una cosa que se hablaba un poco, ¿no? Pero todavía estaba muy lejos de la explosión que se daría después en 2018. Esta iniciativa llegó a estar presente en la plaza de Pedro Cerolo, aquí lo podéis ver ahí en carteles ya muchísimo más grandes. Se hizo un fanzine también colaborativo, acabó siendo un comisariado que se llamó Muerte a los grandes relatos y que trataba precisamente este tema y que fue el primero de todos los de mi carrera como gestora cultural, así que imaginad hasta qué punto ha estado Un mundo deslumbrante presente en mi vida y la ha condicionado de alguna manera, ¿no? Hay otra coincidencia curiosa,
y es que en ese primer fanzine de ¿Quién coño es?, que era como se llamaba la iniciativa, yo dediqué un artículo a Louise Bourgeois, que es esta mujer maravillosa de aquí. Para quienes no conozcáis la obra de Bourgeois, hay una muy famosa que es la araña que está en el exterior del Guggenheim, que tiene, si os fijáis por abajo, tiene como unos huevos que están contenidos como en una red de acero, así como hiperprotegidos, que es una protección que Louise Bourgeois nunca tuvo durante su infancia, porque bueno, ya vivió con una familia en una casa en las afueras, sus padres y ella también se dedicaban a hacer tapices, y su padre tuvo la feliz idea de invitar a su amante a vivir con ellos. Su amante con sus hijos también, que además había sido la profesora de Louise Bourgeois. Entonces la madre de Louise Bourgeois se vio obligada a trabajar para la familia de la amante, o sea, para atender a los hijos, etc. Y esta tradición para Louise Bourgeois fue tremenda y toda su obra es un exorcismo constante, ¿no?, de esto. Siri Husbeth se inspiró en Louise Bourgeois para construir el personaje de Harriet Barden, que usa también la costura, la realización de figuritas pequeñas y la alusión a las casas en su obra, un universo hiperfeminizado pero tremendamente oscuro, que es el de esta artista, el de Louise Bourgeois, a la cual Siri Husbeth también admira mucho. Yo os voy a hablar de una obra en concreto, por acercaros un poco a Bourgeois, a Harriet Barden y también a Siri, porque ella también habla de esta obra en este libro, le dedica un capítulo. Aquí tenéis el artículo que hice yo y la araña del Guggenheim. Y esta es la obra de la que os voy a hablar, que se llama La muerte del padre o La cena, es de 1974. Además, Louise Bourgeois también fue pionera en el uso del látex en obras de arte contemporáneo. Y esta obra, que es como una especie de salón-comedor convertido como en unas fauces, la hizo basándose en un sueño recurrente que tenía. A Siri Husbeth le mola también mucho el mundo de los sueños y Louise Bourgeois hablaba así del sueño. La mesa está puesta y se pueden ver todas las cosas que están sucediendo. El padre se jacta ante los presentes de lo importante que es, de todas las cosas maravillosas que ha hecho, de la chusma a la que ha humillado hoy. Pero esa escena se repite día tras día y entre los hijos crece una suerte de resentimiento. Llega el día en que estos se enfadan. La tragedia se respira en el ambiente. Ya son demasiadas las veces que el padre ha repetido el mismo discurso. Los niños lo agarran y lo colocan encima de la mesa. El padre se convierte en la comida, lo trocean y desmembran y devoran, y al final nada queda de él. Bueno, y esta es la reproducción conceptual de ese sueño de Louise Bourgeois. Tengo que decir que, bueno, la primera obra de Louise Bourgeois, que esto es muy curioso, ya es una obra en la que mata al padre, hizo una escultura pequeñita de un hombre con pan Bimbo mojado y luego le amputó los brazos y las piernas, o sea, que barato y resultón, ¿no? Y no sé si alguien ha leído mi último libro de relatos, el de No era esto a lo que veníamos, pero hay un relato que es Huevas de trucha que está inspirado en esta obra y en cómo la trata Siri Husbeth al hablar de ella en este libro. Además del feminismo y la creación artística, obviamente en el mundo deslumbrante se habla mucho de identidad, que es un tema que a Siri le interesa mucho, a mí me interesa mucho también y que además en esta obra en concreto se mezcla con los dos temas anteriores, con el feminismo y con la creación artística. Siri trata la identidad en un sentido butleriano, ¿no?, performativo, la identidad como algo mutante, pero también como la piedra filosofal un poco de la estabilidad mental. Si uno tiene claro quién es, todo le resulta más fácil, ¿no? Pero en sus libros sus personajes se encuentran constantemente con evidencias que les hacen cuestionarse quiénes son. Así que nuestra identidad no sería solo un teatro o una performance ante el mundo, sino algo en lo que nos apoyamos y que se ve afectado por cómo los demás creen que somos. De nuevo, por sus expectativas. Y esas expectativas, vamos a dar un momento, ¿vale? Y esas expectativas y esa mirada ajena pueden llegar a condicionar nuestra propia capacidad para crear, para pensar o para atrevernos a hacer determinadas cosas, ¿no? Es como que la mirada ajena sobre nosotros puede llegar a contagiar a la nuestra. Aquí hay un trozo del fragmento, hay un trozo del diario de Harriet
de Harriet Barden, protagonista de Un mundo deslumbrante. ¿Me seguís guay? ¿Todo lo que digo sí? Vale, genial. Vale. Es que hay muchos nombres, muchas cosas, mucha identidad, en fin. Sospechaba que, de haber venido yo a este mundo con otro envoltorio, mi obra habría tenido aceptación, o al menos hubiera sido tomada en serio. No pensaba que hubiese habido ningún complot contra mí. Hay muchos prejuicios que son inconscientes. Lo que aflora a la superficie es una aversión indefinida a la que luego se le asigna una justificación racional. De todos modos, yo fui acumulando golpes y humillaciones hasta convertirme en una persona aprensiva, cosa que antes no era. Y aquí relata cosas que ha oído sobre ella, ¿no? De gente hablando de ella. Oído a mis espaldas. Esa es la mujer de Felix Lord. Hace casitas de muñecas. Risas por lo bajo. En un periodicucho. La galería de Jonathan Palmer expone la obra de Harriet Barden, esposa del legendario marchante Felix Lord. En mi cara. He oído que Jonathan va a exponer tu trabajo porque es amigo de Félix. Además, necesitaban alguna mujer entre los artistas de la galería. Quiero detenerme aquí, en esta... ¡Uy! Me falta una diapositiva. Me falta una diapositiva súper guay, además. ¿Podéis cerrar los ojos un momento por si está un poco más allá? Cerradlos de verdad, porfa, que lo busco un segundo, pero cerradlos. Ah, sí que está. Los podéis abrir. Es que además era una decisión muy arriesgada para ilustrar el síndrome de la impostora, poner a imitadores de Elvis, y no quería que os lo perdierais. Bueno, y me quiero detener aquí en esta frase, ¿no? En la de, además necesitaban alguna mujer entre los artistas de la galería, porque esto es lo que durante mucho tiempo yo sentiría como creadora, años después de haber leído este libro, lo sentiría y de hecho a veces aún lo siento. Muchas veces no solo creí que me hubieran elegido para un determinado reconocimiento por ser mujer para rellenar un cupo, ¿no? O con alguna otra intención, sino que incluso cuando no lo creía me veía en la necesidad de quitar importancia a mi trabajo, de reducirlo, y me autoconvencía de que ese era el motivo por el que había conseguido algo en concreto. Con mi exmarido, que también es escritor, me daba cierto apuro obtener galardones, sobre todo si eran galardones a los que hubiéramos optado los dos, así que siempre le decía, y no porque él en ningún momento me pidiera ningún tipo de explicación o insinuara nada, era algo que respondía únicamente a una necesidad mía. Siempre le decía, me han dado esto porque soy una chica y ahora quieren que haya chicas en los premios, ¿no? Porque ese es el momento actual. Así que este tipo de ideas no es algo que sencillamente otros puedan pensar sobre ti o que tú puedas pensar sobre ti, sino que es algo que puedes interiorizar para acabar creyendo que tu trabajo en realidad no vale nada, que no tienes talento y hasta que no deberías continuar haciendo lo que haces, y sobre todo te impide disfrutar de cualquier éxito. La cosa es que en el caso de la mujer, y eso es algo de lo que yo creo que Siri habla muy bien, no solo el no ser reconocida lleva a la frustración, sino que el ser reconocida también puede llevar a la frustración porque se activa toda esa búsqueda de excusas para ese logro que al final puede ser tan nociva, ¿no? Como no haber recibido ningún logro en absoluto. Voy a beber agua un momento, no hace falta que cerréis los ojos. Vale, de hecho, y en relación a este tema de la identidad, que como veréis me encanta y me gusta extenderme en él, a una amiga le sucedió algo muy curioso que me dio mucho que pensar sobre cómo la opinión ajena afecta al concepto que tenemos de nosotras mismas, y creo que podría aparecer perfectamente en una novela de Siri Husbeth, porque a ella le va mucho el tema del psicoanálisis, de los sueños, de la identidad y de la autopercepción. De hecho, en este libro tiene un capítulo sobre el psicoanálisis que es súper interesante. Bueno, esta amiga estaba con un tipo al que no engañó exactamente porque no tenían afianzado un compromiso, no eran novios, pero bueno, podemos decir que a lo mejor sí que lo engañó un poquito. Y desde que el tipo lo supo, y pese a que siguieron juntos, él estuvo insinuándole de manera continuada a mi amiga que ella era básicamente una zorra, que tenía un problema y que había como algo oscuro en su interior, ¿no? Como que era una mala persona. Y a raíz de ese ataque sutil, con insinuaciones, pero constante, mi amiga comenzó a tener unos sueños rarísimos, o rarísimos al menos para ella, en los que estaba con parejas sexuales que la insultaban y la humillaban, llevando las insinuaciones de este tipo, ¿no? Al extremo. Y ella empezó a creer, al tener estos sueños, porque no eran pesadillas, eran sueños, ¿vale? O sea, en el sueño a ella eso de alguna manera le gustaba. Ella empezó a pensar que ahora
lo que le gustaba era eso, y también empezó a creer que efectivamente había algo oscuro en su interior que ella desconocía, pero que de alguna manera este tipo había sabido ver. E incluso empezó a pensar también que a lo mejor no era apta para tener relaciones, ¿no? Que era algo que también él había insinuado. Todo esto es algo de lo que mi amiga se convenció, ¿no? Que afectó mucho a su identidad y que luego tuvo que desaprender y que fue bastante traumático, porque todo lo que tiene que ver con nuestra identidad tiene el riesgo de ser muy traumático. Y nada, pobre mi amiga, qué cosas le pasan. Le mando un beso desde aquí. Mi amiga soy yo, vale. Bueno, y cuento esto porque me gusta mucho hacer striptease emocionales, en realidad, y porque creo que tanto las expectativas sociales, que es lo que trata Siri Husband en El mundo deslumbrante, como cualquier persona en realidad que se cruce en tu camino, puede acabar deformando tu ego y generándote una imagen de ti misma que no corresponde con la realidad. Y eso es algo que Siri refleja también muy bien en otro libro, en su primera novela, que es Los ojos vendados. Claro, ahora es que os estoy estropeando. Bueno, han pasado cosas, no importa. Bueno, esta es una novela que en general la gente considera como una novela menor. Es verdad que es la primera y puede que sea una novela un poco fría. De hecho, yo, si no habéis leído a Siri, no comenzaría por esta. Empezaría pues por Un mundo deslumbrante, o por Elegía para un americano, o Todo cuanto amé, o Recuerdos del futuro, que son como los novelones, ¿no? Así más desarrollados, pero la verdad es que a mí este libro me encantó, y creo que me encantó porque, habiéndola leído antes, ¿no? Vi en este libro sus temas literarios en bruto, ¿no? El arte y la identidad todavía no tan excelentemente desarrollados, pero sí que agarrados como con mucho apasionamiento intelectual. Esta es una novela que está hecha de 4 relatos largos e independientes pero complementarios, lo cual para mí es un acierto, porque pienso que los libros de relatos, al margen de que compartan personajes o no, sí que tienen que tener como una base que los unifique, ¿no? Como un subtexto común, y en este libro esa base es clarísima. Siri narra episodios de la vida de Iris Vegan, que es una estudiante con problemas económicos. Ella es contratada por el señor Morning, que me parece un nombre de personaje a lo mejor también un poco primerizo, que es un escritor muy excéntrico que vive como encerrado en su casa, ¿no? Y entonces él le encarga a ella simplemente que se grabe describiendo objetos que él pone en la mesa y que pertenecieron a una mujer muerta, que está ahora muerta. Esto para mí ya tiene muchísimo, ¿no? de propuesta relacionada con el arte contemporáneo, parece una obra de Sophie Cole, ¿no? Y nada más llegar a la cita, Iris se inventa un nombre. Está nerviosa, está un poco asustada por ir a ver a un tipo que no conoce y que tiene una propuesta tan extraña, y entonces así comienza ese experimento con la identidad, que en este caso se inicia de manera fortuita, pero que va evolucionando a lo largo de todo el libro. Cuando me preguntó cómo me llamaba, mentí. Lo hice a toda prisa. Me inventé un nuevo apellido sin vacilar, Davidson. Me convertí en Iris Davidson. Lo hice para defenderme, para protegerme de un peligro amorfo, pero el nombre falso acabó por obsesionarme. Me llevó a otro lugar, me hizo perder el rumbo y alteró extrañamente todo mi mundo durante un tiempo. Cuando pienso ahora en ello, veo en esa mentira el inicio de todo, una especie de puerta a mi inestabilidad. En otra de las historias, que es mi favorita, Iris conoce a George, que es un amigo de un novio con el que Iris tiene una relación así como muy intempestiva, y entonces ella pasa con George una noche de pasión compleja, porque no estamos hablando de sexo, es una noche apasionada pero sin sexo. Y digamos que ella se desmelena, ¿no? Más de lo que está acostumbrada, pierde el pudor y pierde ese afán de protección del que hablaba cuando hablaba de que había mentido sobre su nombre, etc. Entonces George, que es fotógrafo, le hará durante esa noche un retrato que luego se difundirá por ahí sin su permiso, ¿no? Es como una porno venganza, solo que no hay porno, y en realidad tampoco hay un afán de venganza, sino más bien como de convertirla en una persona vulnerable, ¿no? A través de esa imagen. Iris se siente tan poco identificada con esa fotografía que eso ahonda de alguna manera en su crisis identitaria. Ve algo en esa imagen que se parece tan poco a ella que eso la empuja a probar identidades nuevas, a hacerse pasar por otros e incluso a vestirse de hombre y pasear por la noche sola, experimentando cómo es el mundo cuando una tiene una identidad masculina. Ella lleva este tema de la fotito que le sacan como muy al extremo, ¿no? Pero yo le diría, Iris, tranquila, porque hay muchas fotos por ahí rondando, ¿vale? Y además a veces no solo las ve gente, a veces están en periódicos.
Y bueno, a mí no me llevaron a inventar ninguna identidad nueva, solo a llorar un poco. Pero bueno, volviendo a Iris, es un personaje muy interesante porque no consigue construirse una idea de sí misma estanca, ¿no? Siente la necesidad de ir mutando a nivel identitario. Y en eso me recuerda a artistas que me gustan mucho, como a Claude Cahun, que es esta artista de los años 40, que además fue una activista contra los nazis y cuya obra fotográfica es un constante experimento sobre su propia identidad. También a Nadia Lee Cohen, que es una fotógrafa, creo que es de Los Ángeles, que crea estos personajes de los que ella misma se disfraza. Además, me gusta mucho que retrata no solo a los personajes, sino también el contenido de sus bolsos, ¿no? Que me parece una manera muy guay de conocer a alguien. Si ahora le dierais la vuelta a mi bolso, fliparíais. En realidad prefiero que no lo hagáis. Pero bueno, ella incluso vive como unas semanas siendo estos personajes que crea, ¿no? Y luego está, por supuesto, Cindy Sherman, que se hizo miles de autorretratos con distintas máscaras y muchas veces emulando imágenes míticas de la cultura popular. Además de la identidad, otro tema clave en Siri es la creación artística, por eso los artistas pueblan sus libros y sus artículos, artistas de todas las disciplinas. En Todo cuanto amé hay un historiador del arte que descubre un cuadro extraordinario de un pintor desconocido en una galería de Nueva York, se lo compra y después entabla una relación con él. Y después de décadas de amistad y de almacenar recuerdos, decide contar su historia, ¿no? Un poco esta estructura de reconstrucción de una identidad ajena que mencionábamos antes. En esta historia, además, Siri introduce a dos personajes adolescentes, que son los hijos de ambos, de este historiador del arte y del pintor, y uno de ellos tiene un destino muy trágico que está inspirado en el hijo de Paul Auster y su primera mujer, Lydia Davis, que es otra escritora extraordinaria, o sea, es que no sabría decir cuál me gusta más en realidad, y que recientemente además supongo que sabréis o no, pero bueno, este chico ha saltado a los medios por otra noticia muy trágica. Luego, en El verano sin hombres, que es una novela que a mí me encanta, Mía, la protagonista, dirigió un curso de poesía para adolescentes. En Recuerdos del futuro y en Elegía para un americano, las protagonistas son escritoras que, igual que la narradora principal del Mundo deslumbrante, se enfrentan al misterio de la identidad y tratan de reconstruir el pasado ajeno. Y en La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que es este libro, hay artículos sobre Mapplethorpe. Por cierto, la foto que hemos visto antes de Luis Bourgeois con la polla esta de... Eso es la foto de Mapplethorpe. Sobre Almodóvar, sobre Pina Bausch, sobre Wim Wenders, sobre Susan Sontag y el porno. Así que Siri Husband nos ofrece un catálogo artístico muy nutrido y muy multidisciplinar. Si os interesa el arte contemporáneo, es una escritora a la que hay que leer. Voy a utilizar El verano sin hombres, que es otra de mis novelas favoritas de Siri, para tratar el último tema de esta charla, que es la salud mental. Un asunto... Perdón. Digo salud mental y salen imitadores de Elvis. Vale. Que es un asunto que creo que ella trata de una manera magistral, tanto por su propia experiencia trabajando con personas con enfermedad mental, como por su vivencia personal atravesando desórdenes de tipo nervioso. En este libro, en El verano sin hombres, Mía, que es la protagonista, es abandonada por su marido, junto al que lleva muchísimos años, porque él le pide una pausa. Una pausa que en realidad es una pausa destinada a estar con otra mujer, ¿no? Con una alumna mucho más joven que él. En este libro, Siri trata como ese descenso a la depresión profunda de Mía y la vergüenza que la embarga ante sus conocidos cuando tiene que ser ingresada en una clínica por el desorden que le provoca esta pausa, y también narra su posterior recuperación. De hecho, está sobre todo centrada en la recuperación. Es un libro que, pese al tema, es amable porque se centra en cómo Mía, después de pasar por algo tan terrible como un ingreso hospitalario por enfermedad mental, se recupera dando clase de poesía a estas adolescentes. Además, estas adolescentes son pues mujeres en formación, ¿no? En las que ella ve a menudo como unas tendencias un poco malévolas que la llevan a intervenir y a salvar a la chica a la que hacen bullying el resto de participantes del curso. Me parece que Siri Husband trata muy bien el drama real que supone el bullying en la adolescencia y cómo afecta a la salud mental de la gente joven. Y además Mía se va a refugiar mucho en la amistad femenina.
en sus vecinas, en las amigas de su madre, y va a eliminar por completo a los hombres de su vida durante este verano, ¿no? Durante su verano sin hombres. Este es un libro al que yo he vuelto recientemente porque estoy atravesando un proceso similar, una especie de cura de hombres y concentración en compañía de otras mujeres y en mi soledad. Y si Mía tuvo su verano sin hombres, yo estoy teniendo mi invierno, principio de primavera sin tíos, y la verdad es que sienta bastante bien, y para quien pueda y quiera probarlo. Y además Siri hace un alegato de la amistad femenina como algo casi terapéutico, un asunto con el que yo estoy muy de acuerdo. Siguiendo con el tema de la salud mental, en La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, Siri cuenta que trabajó durante 4 años como voluntaria en la Payne Whitney Clinic de Nueva York, dando un taller de escritura creativa para pacientes psiquiátricos. O sea, es que mirad que es una tía muy guay, porque además de todo lo que hace, luego ella va como voluntaria, ¿no?, a dar talleres para pacientes psiquiátricos. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Bueno, y en ese artículo en el que habla de esto, que se llama El yo escribiente y el paciente psiquiátrico, ella elabora un poco las posibilidades de la escritura como herramienta terapéutica, que es algo que a veces puede sonar muy naif, ¿no?, porque todo el arte mezclado con la terapia está conectado a todo ese concepto del arte-terapia que a menudo es un poco condescendiente, incluso un poco chorras, ¿no?, y que a veces reduce a las personas con enfermedad mental casi a niños. Y sin embargo Siri Husbeth describe sus clases de una forma que nos lleva a entender realmente que, aunque no sepamos exactamente de qué manera, la escritura sí que puede constituir un recurso real del tratamiento en pacientes psiquiátricos, y que se debe actuar desde la horizontalidad, sin generar un enfrentamiento entre el yo del profesor, ¿no?, el yo cuerdo, y el otros de los pacientes como personas a las que hay de alguna manera que proteger. Hay un fragmento del artículo que me encanta, en el que Siri cuenta cómo se enfrentó a una profesora del mismo hospital y a su visión hiperreduccionista de los pacientes. Y además es un fragmento que me gusta mucho porque pocas veces vemos a las mujeres tan seguras de sus capacidades, ¿no?, y sin quitarse méritos como aquí Siri Husbeth. Para contextualizar, aquí está explicando un ejercicio que le puso a los asistentes a su taller, un ejercicio en el que ella les entregaba un poema, y entonces los alumnos y las alumnas, o las asistentes al taller en realidad, tenían que responder con un texto del modo en que prefiriesen. Bueno. En un taller di a los alumnos el poema Litany de Robert Herrick. Su último verso se repite en las 12 estrofas. Comienza así: en la hora de mi angustia, cuando las tentaciones me oprimen y mis pecados confiesan, dulce espíritu, confórtame. En respuesta, una alumna escribió: era mi última hora, en mi propia cama. No había enfermedad ni duda alguna. Última estrofa de Herrick. Cuando se revele el justo juicio y se abra lo sellado, cuando a ti haya suplicado, dulce espíritu, confórtame. Y mi alumna respondió: ningún juicio o revelación llegó, pues no hubo súplica. Yo no buscaba un dulce espíritu, solo la oscuridad para confortarme. Una paciente deprimida respondía al poema de Herrick sobre el lecho de muerte con lo que era a todas luces un poema respuesta de desesperación, en versos que pueden transmitir un deseo de suicidio. ¿El poema de Herrick que utilicé simplemente exacerbó los sentimientos depresivos de la paciente? ¿Por qué no elegir un poema alegre, como había hecho la profesora voluntaria a la que sustituí? Intento infundirles esperanza. Estas palabras las pronunció con voz potente en un aula llena de adultos, como si ellos no estuvieran presentes. Adoptó la exasperante voz de una maestra de escuela de primaria al dirigirse a sus alumnos. Esta mujer era la que me había abierto las puertas del hospital. Yo había asistido a su clase antes de embarcarme en la mía. El poema esperanzador que ella había elegido era de esos que uno encuentra en tarjetas de felicitación empalagosas. Después de la clase, uno de los pacientes pasó junto a la profesora y dijo en voz alta: «Ese poema es una mierda». En efecto, lo era. La enfermedad mental provoca sufrimiento, pero no causa necesariamente estupidez o insensibilidad. Lejos de ser insensibles, descubrí que los pacientes de mis talleres, especialmente los psicóticos, eran sensibles de un modo casi prodigioso a los sentimientos flotantes en el aula, que eran tan potentes como los olores. La frase «intento infundirles esperanza» con su clara demarcación entre yo y ellos olía que apestaba, al igual que el estúpido poema ofrecido como vehículo de dicha esperanza. Todos los sentimientos, ya sean maníacos o desesperados, merecen ser tratados como mínimo con dignidad. Mis talleres tuvieron éxito, al menos en parte, porque los alumnos se sintieron libres para expresar tristeza, frustración, odio, paranoia y humor negro.
Bueno, aquí esta reflexión, ¿no?, sobre cómo incorporarse a un taller con pacientes psiquiátricos me parece brutal. Yo he dado talleres de escritura en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida, nunca pacientes psiquiátricos, aunque el primero que ofrecí después del confinamiento se parecía bastante. Además éramos solo chicas, lo cual generó como mucha confianza y acabó siendo como una especie de círculo confesional de locuras. Llorábamos, yo lloraba la que más, además, es posible. Pero bueno, era algo estupendo, y hay algo que Siri menciona en este artículo que es exactamente lo que yo siento al salir de un taller cuando ese taller ha ido bien, ¿no? Porque es verdad que muchas veces no se da la sinergia necesaria para que salga bien, pero cuando sale bien lo que yo siento es agotamiento y euforia. Y os voy a decir lo que ella cuenta al respecto. El agotamiento no necesita explicación. ¿Pero por qué me sentía eufórica? Lo que solo puede describirse como un estado emocional crudo y desesperado, pero de alguna manera también hilarante, invadía el aula como un aullido, un sollozo o una carcajada colectiva a punto de estallar. Mientras ese clima tan peculiar creaba formas de orden de gran importancia en el aula, también hacía inútil actuar como si todo fuera normal. Esta misma falta de normalidad, sin embargo, nos despojaba de todas las afectaciones que solemos adoptar en las situaciones sociales más allá de las paredes del hospital. ¿Cómo estás? No es una pregunta que pueda contestarse con un despreocupado bien. En un pabellón psiquiátrico nadie está bien. Y como nadie está bien, y todo el mundo lo sabe, el lenguaje que uno utiliza para comunicarse con los demás, las formalidades necesarias para engrasar las ruedas de la cháchara amable, pero a menudo carente de sentido, adquieren un brillo de absurdidad. Es mucho lo que está en juego. Las emociones están que arden, el sufrimiento no se oculta. La proximidad a esa realidad humana sin disfraz hacía que me sintiera viva. Bueno, a mí eso también me parece súper interesante. Siri sufrió su propio proceso ansioso tras la muerte de su padre, que había sido profesor y al que estaba muy unida, y ese es un tema que describe en La mujer temblorosa o La historia de mis nervios. Allí ella cuenta cómo, mientras leía un homenaje a su padre, 2 años después, en realidad, de que el padre hubiera fallecido, se puso a temblar de forma casi epiléptica, aunque podía hablar perfectamente, lo cual descartaba, de hecho, ¿no?, que fuera un ataque epiléptico. Tras este suceso, Siri se va a embarcar, en sus palabras, en busca de esa mujer temblorosa, ¿no? Trata de entender qué le ha sucedido y por qué. Y este libro trata principalmente sobre su indagación sobre el trastorno de conversión y la somatización, ¿no?, que supongo que conoceréis el concepto. Somatizar al final es cuando un estrés emocional o de cualquier orden, ¿no?, o algo reprimido se nos manifiesta a través de una dolencia física, ¿no?, como a lo mejor cuando te pones pues estresada por tu relación amorosa y entonces de repente te sale un herpes zóster en el pecho. No conozco a nadie que le haya pasado. Bueno, Siri además va a investigar sobre los trastornos histéricos, que es muy curioso porque, claro, yo he leído sobre la histeria y de hecho he escrito para un libro, para el de Herstory, el de Historia de las Mujeres, sobre la histeria, siempre entendiéndolo como un diagnóstico, ¿no?, y como un conjunto de síntomas que fueron establecidos desde una perspectiva absolutamente misógina, ¿no?, que solo se diagnosticaba a las mujeres y que además siempre se ubicaba como el origen de ese desorden en el útero. Y sin embargo, Siri Husband considera que estos diagnósticos de histeria han sido muy apartados, ¿no?, de la psiquiatría por sus connotaciones misóginas, pero que realmente existen y que se dan tanto en hombres como en mujeres. Y ese artículo sobre la histeria también es súper interesante. Bueno, en el libro Siri indaga en su propia biografía, en su memoria, en la neurociencia, en el psicoanálisis y en los lazos que pueden darse entre ambos, porque ya sabéis que neurología y psiquiatría están completamente separados, ¿no? Es como que una cosa se refiere al cerebro como lo físico y lo otro realmente a la mente, y ella opina, y de hecho también ha ido a congresos al respecto, que debería entrelazarse neurología y psiquiatría, igual que ciencia y humanidades. Os voy a leer el principio
de este libro, que además yo creo que empieza de una manera... Bueno, no el principio, un extracto del principio, ¿vale? Pero no es exactamente el principio. 2 años y medio después, se refiere a 2 años y medio después de su primer discurso sobre su padre. Volví a hablar de mi padre en público. Fue en mi ciudad natal, allá en Minnesota, bajo un cielo azul de mayo en el campus de la Universidad St. Olaf, justo detrás del edificio antiguo donde se encontraba el Departamento de Filología Noruega, donde él había sido profesor durante casi 40 años. Como homenaje, el departamento había plantado un abeto con una pequeña placa a sus pies que decía Lloyd Hasbeth, 1922-2004. Mientras redactaba aquel segundo texto, tuve la clara sensación de estar oyendo la voz de mi padre, quien solía escribir unos discursos excelentes y muy divertidos. Así que intenté reflejar ese humor tan suyo en algunas de mis frases. Incluso llegué a escribir: si mi padre estuviera aquí hoy, habría dicho... Segura de mí misma y provista de fichas llenas de anotaciones, miré al público, compuesto por unos 50 amigos y colegas suyos que se habían reunido alrededor del abeto noruego conmemorativo, lancé mi primera frase y a continuación empecé a temblar descontroladamente de la cabeza a los pies. Mis brazos se agitaban de forma desmedida. Mis rodillas chocaban una contra otra. Temblaba como si fuera presa de un ataque epiléptico. Lo increíble era que no me afectaba la voz en absoluto. Hablaba como si siguiera impertérrita. Estupefacta ante lo que me estaba sucediendo y aterrada ante la posibilidad de caer redonda en cualquier momento, logré mantener la calma y terminar el discurso, a pesar de que las notas que sostenía entre las manos se desperdigaban sin orden ni concierto delante de mí. El temblor cesó en cuanto dejé de hablar. Me miré las piernas, las tenía completamente rojas, casi moradas. Mi madre y mis hermanas estaban asustadas ante aquella misteriosa transformación que había operado en mi cuerpo. Me habían oído hablar en público muchas veces, algunas de ellas frente a cientos de personas. Liv me dijo que sintió ganas de correr hacia mí y abrazarme para que dejara de temblar. Mi madre comentó que parecía que me estaban electrocutando. Bueno, esto que es... Claro, es asombroso porque además esto le sucedió así exactamente, ¿no? Y además a una persona que ya estaba interesada por la neurociencia, por la psiquiatría, por el psicoanálisis, entonces es normal que ella se tomara un poco como su propio objeto de estudio, ¿no? Y hay un detalle interesante que es que ella dice, claro, esto es 2 años después de que el padre muera, ¿no? Pero ella dice que cuando muere su padre, ella no llora, ¿no? Ella reprime el llanto porque su padre le ha pedido que escriba su panegírico, porque el padre ya sabe que va a morir, y entonces ella dice... Mi padre me había pedido que lo hiciera. Varias semanas antes, estando sentada junto a él en la residencia de ancianos, me había mencionado que quería que tuviera en cuenta 3 consideraciones. No dijo: quiero que las incluyas en el texto que escribas para mi funeral. No era necesario, se daba por supuesto. Cuando llegó el momento, no lloré, escribí. En el funeral leí mi texto con voz firme, sin derramar una lágrima. Y luego ella piensa si también ese tipo de represión, ¿no?, le pudo llevar a tener luego este acceso como de temblores. A mí me parece que es un acto intelectualmente muy interesante y además a nivel social muy valiente investigar sobre tus propios síntomas y luego publicarlo, porque de hecho Siri anteriormente ya había sido ingresada durante un tiempo por un trastorno psiquiátrico en el Hospital Monte Sinaí. El estigma, pero sobre todo tal vez el desconocimiento sobre enfermedades mentales o trastornos es algo que nos hace mucho daño como individuos y como colectivo, que genera una gran incomprensión y que puede ralentizar o impedir el proceso de recuperación de las personas que sufren crisis. A mí me ayudó mucho leer este libro y ahora voy a contar una cosa un poco tremenda. En realidad voy a pensar que solo os la estoy contando a vosotros y me voy a olvidar de que hay una cámara con un streaming abierta a todo el mundo. Pero cuando tenía 22 años yo sufrí un trastorno que se llama dismorfia, que en ese momento evidentemente yo desconocía, igual que lo desconocían mis padres y cualquier persona a la que yo conociera. Fue en un Erasmus en Oxford, en la Universidad de Oxford, cuando intentaba conseguir que mis notas dieran para el premio de excelencia de fin de carrera. Estudiaba muchísimo y a la vez estaba muy sola en una ciudad muy triste y muy aburrida, no encajaba con nadie que viviera a mi alrededor y además vivía muy encerrada en la residencia de estudiantes, ¿no?, en una habitación con una moqueta horrible en la que nunca entraba luz porque además en Oxford puede llover como 15 días seguidos. Empecé a deprimirme a los 2 meses y a los 4 ya estaba básicamente loca. La depresión me provocó insomnio y fobia social, estaba siempre ausente y entonces comencé a sufrir la dismorfia, que se parece un poco a la anorexia, ¿no?, porque es un trastorno de la percepción, pero que se concentra en la cara.
Al principio yo sentía que mi cara había cambiado, pero luego sencillamente dejé de reconocerme en los espejos. Como nadie sabía lo que me pasaba y estaba allí sola, el proceso se alargó muchísimo más de la cuenta y yo llegué a llamar a un médico para preguntarle si sería posible devolverme la cara que tenía antes de ir a Oxford mediante algún tipo de operación, ¿vale? Así de loca estaba en ese momento. Cuento esto porque yo era una niña cuando todo eso sucedió y la desinformación y la poca importancia que se le daba a la salud mental juvenil y en general hizo que aquello se disparase mucho más de lo normal. Si uno no trata las crisis, además no tienen por qué cesar. Afortunadamente, y gracias a mis padres, yo recibí atención psiquiátrica y me curé muy rápido. Una vez de vuelta en España, vitamina D, terapia y tratamiento farmacológico y volví a ser quien era en menos de 2 meses. Además, la dismorfia es uno de los trastornos con más ideación suicida, un tema sobre el que Siri también escribe en este libro, le dedica un capítulo entero al suicidio, cosa que es muy tabú. De hecho, en los medios de comunicación, como sabéis, muchas veces ni siquiera se habla de esto, ¿no? Y ella lo trata, lo intenta transmitir a los lectores como un problema que no es individual, sino colectivo y ante el cual todos tenemos que estar alertas, ¿no? y que querer informarnos y que tratarlo de una manera distinta como lo hacemos ahora, porque obviamente de la manera en la que lo hacemos no funciona. Y bueno, es gracias a personas como Siri Husbeth, que tratan de llevar sus conocimientos sobre psicología y ciencia a sus lectores, que muchos entenderán la importancia de la salud mental y la necesidad de no tratar a quienes sufren algún tipo de crisis temporal o una condición psiquiátrica estable como si fueran niños o estúpidos. Así que desde aquí, y aunque evidentemente no me está viendo, quiero darle las gracias por existir, por escribir y por ser tan genial, y también gracias a vosotras por escucharme hoy aquí. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o quiere cantar una canción. Toma. Pero sí, bueno, es el momento en el que podéis intervenir. Preguntarle a María algo, comentar. Animaos. Andrea, ya te interpelo directamente. Es que no sé qué preguntarte porque me ha encantado, María, me ha encantado. ¿Crees que, no sé si, me parece que igual no lo has tocado, igual yo también se me ha ido un poco en algún momento dado, pero la memoria crees que también es uno de los temas importantes, ¿no? de su obra. Yo creo que además ella en algún momento dado yo le he escuchado decir, porque como ella también hace estas conexiones con lo científico, ¿no? Que realmente, claro, no existe un lugar donde los recuerdos están y donde tú puedes acudir, ¿no? Sino que la memoria es siempre una elaboración, y creo que eso también está bastante presente en unos cuantos de sus libros, ¿no? En esa unión un poco de memoria / imaginación / ficción, ¿no? Que también es todo eso. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho yo creo que en todos estos libros en los que ella trata como de reconstruir una identidad ajena, lo que hace principalmente es hablar de la memoria, ¿no? A través de otros y de cómo recordamos determinadas cosas de determinada manera, porque efectivamente no existe como un cajoncito estanco de la memoria donde está todo, sino que además nuestros recuerdos se van fundiendo también con nuestras percepciones actuales, etc. Entonces sí, la memoria desde luego forma parte de su obra. ¿Nos vais a animar? Vamos, que viene de Zaragoza. Yo te... Yo coincido bastante en los libros así favoritos. Sí, bastante. También me gusta mucho Todo cuanto amé, sí, está también en los míos. Pero ¿a ti no te pasa esto ya un poco ya en plan, mientras surgen preguntas? El verano sin hombres a mí es una novela que me encanta, pero el final ¿no te parece tremendo? O sea, ¿no? Es como un poco el cargarte todo lo anterior, ¿no? No sé si alguien la ha leído aquí, pero bueno. Tienes que pensar una cosa. No es por criticar a Siri, que la adoro, pero es que Siri Husbeth, claro, es una cosa que yo pensaba, que yo había dicho, eso no lo vamos a decir. Pero Siri Husbeth está casada con... Ah, de hecho, ¿qué demonios?
Está casada con Paul Auster, ¿vale? Y se conocieron siendo muy jóvenes y han sido un matrimonio fantástico y súper exitoso. Se han ayudado el uno al otro siempre en su escritura, no han llevado nada mal en absoluto. Además son dos tipos de escritores muy distintos, ¿no? Entonces yo ahí sí que entiendo que la confianza de Siri Husbeth en la monogamia heterosexual pues reposa sobre la nariz de Paul Auster, ¿no? Y a ella pues le va bien. Bueno, tampoco, si realmente no os animáis a preguntar nada, yo sí que voy a aprovechar para hacer un poco de promoción de un ciclo que va a ser la semana que viene, que vamos a hacerlo desde Fundación IPES, que es donde estoy trabajando ahora, y que van a venir 3 mujeres referentes increíbles y maravillosas, y este ciclo se llama Mujeres Creadoras. Va a ser en la Sala Calderería, entre entrada libre hasta completar aforo, y vienen el martes Ángeles González Sinde, la directora, autora, guionista, exministra de Cultura, bueno, una persona fascinante. El miércoles Edurne Portela y el jueves Marta Sanz. O sea que, por favor, os espero allí a todas, que los periódicos están todo el rato poniendo mal todo, entonces estoy como súper angustiada de que creo que no va a ir nadie. Por favor, acudid. ¿En internet estaba bien? ¿El qué? Todavía no lo hemos subido, pero yo lo estoy adelantando. Mañana yo empezaré a ponerlo en el INAI, que lo organizamos con el INAI, que es el Instituto Navarro de Igualdad, para la Igualdad, y Fundación IPES. Yo creo que en las dos webs estará. No sé si está ahora, pero bueno, recordad eso. Y luego también, bueno, decir que la siguiente cita es el 5 de mayo con la increíble Gabriela Wiener. Andrea, ¿te animas? Venga. ¿El qué? No, sin más, que el 5 de mayo estaremos con Gabriela Wiener, que va a hablar de Violeta Parra, que es una cita con la que tenemos bastantes expectativas, porque es la primera vez en todo el ciclo, año pasado y este año, que una autora decide hablar de una autora, bueno, de otra autora que es una creadora de canciones o escritora de canciones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo más inmediato. Luego ya sabéis que hay otras 3 citas más, pero bueno, ya iremos contando. Andrea. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Muchas gracias por la presentación. Fuiste un poco así como a los cohetes, pero súper interesante. Y hablaste mucho de su ficción. Bueno, y el libro este de artículos, ¿no? Y había otro libro que estaba tratando de recordar el nombre, también de artículos, que es Vivir, Pensar, Mirar. ¿Cómo? Los espejismos de la certeza, puede ser. Vivir, Pensar, Mirar. Sí, que no sé si lo... Yo no lo he leído. Vale. Sí, porque también no está toda esa faceta. Eran maravillosos, que todos sus artículos de la ficción son siempre maravillosos. Es cierto que hay alguno, porque luego tiene temas relacionados con estética y tal, que es verdad que bueno, pues si no has leído previamente del tema, a lo mejor se te quedan un poco grandes, ¿no? Pero a mí me parece genial que alguna cosa se te quede grande de ver más. Claro. Bueno, pues gracias María otra vez, y gracias a vosotros por haber venido. Nos vemos la semana que viene en Mujeres Creadoras y el 5 de mayo aquí. Gracias, un beso. Está súper bien. De mis favoritas. ¿Sí? Sí.